Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Desde niños hemos escuchado cuentos acerca de cementerios y panteones, historias de apariciones, sonidos extraños, entre otras manifestaciones sobrenaturales que también se hacen presente. Pero no hay nada como escuchar estas historias de las personas que las vivieron. Mi nombre es José Llamas y te presento En el Panteón. Esta leyenda se origina en uno de los municipios cercanos a Monterrey y se trata de Allende, Nuevo León, y se calcula que este evento tuvo lugar por allá en 1934. Fue una tarde de Día de Muertos que un comerciante en compañía de su hermano y un amigo, al igual que el resto de los lugareños, fueron a visitar a sus difuntos. De repente, el comerciante vio una calavera que se encontraba cerca de una tumba. La levantó y, mofándose de ella, le dijo: «Mira qué calavera más dientona y fea». Luego, dirigiéndose a la calavera, le dijo: «De seguro diste muy buenas mordidas, así que te invito a cenar el día de hoy a mi casa, para que veas lo que yo como». A su comentario, él no le dio nada de importancia, así que salió del panteón y se fue directo a trabajar. Ese mismo día, poco después de las 8 de la noche, regresó a su casa, donde fue recibido por su esposa y sus hijos. Como de costumbre, se sentaron a cenar. Aún no empezaban cuando llamaron a la puerta, y uno de sus hijos fue a abrir. Se encontró con un caballero elegantemente vestido con un traje blanco y un amplio sombrero que cubría su rostro. El visitante, de voz muy grave, le preguntó a aquel chiquillo por su padre, motivo por el cual fue en su busca. El comerciante le pidió que le preguntara a ese extraño visitante quién era. Aquel misterioso visitante le dijo a su pequeño: «Dile que él me invitó a cenar el día de hoy». El niño fue nuevamente con su padre para informarle de esta respuesta, a lo que el señor dijo que no recordaba haber invitado a alguien a cenar, que le dijera que se fuera. Como su padre le indicó, aquel pequeño le pidió al visitante que se retirara, pues su padre no recordaba haberlo invitado. Pero aquel individuo contestó: «Dile que sí, que él me invitó a cenar allá en el panteón». El niño regresó con su padre con aquella nueva respuesta. Al escuchar esto, el hombre palideció y se puso muy nervioso, procediendo finalmente a dejarlo entrar y poderse sentar a cenar en aquella mesa, donde, por cierto, nadie articuló una palabra. Tras una prolongada visita, el misterioso individuo se levantó de su silla y con su característica voz ronca le dijo al padre de familia: «Yo ya cumplí con venir. Ahora yo te espero donde me conociste para que veas lo que yo como. ¿Estás de acuerdo?». El comerciante no atinó a decir nada. Aquel visitante se retiró y todos los de la familia se fueron a dormir. Apenas amaneció y el comerciante corrió a la iglesia del pueblo a contarle todo lo sucedido al sacerdote, quien le dijo que lo que él había hecho estaba muy mal, pues uno nunca debe de burlarse de los muertos y que debería de ir a esa cita, pues de lo contrario, nunca lo dejarían en paz. Aquel comerciante, muy pálido y temblando de miedo, se internó en el panteón y buscó aquel lugar donde había sucedido todo. Tras no llegar durante todo el día a su casa, su esposa lo fue a buscar al panteón, donde definitivamente lo encontró, muerto, sobre aquella misma tumba. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre: Nunca tomes nada de un cementerio. Una tarde de noviembre fuimos a visitar a mi abuelo, que cumplía años de fallecido, así que llevé a mis dos hijos. Mi hijo mayor tiene 15 años y mi hija menor tiene 10 años. Yo me puse a arreglar las flores y quitar toda la hierba que había crecido alrededor de la tumba. Me puse a barrer. En eso mi hijo mayor se puso a jugar en su celular, ya que estaba un poco aburrido de estar allí, y mi hija se fue a caminar por ahí, a lo que solamente le dije que no se alejara mucho. Así pasó tal vez una media hora, y yo la veía que brincaba de un lado a otro. Sabía que estaba bien,
cuando de repente escuché que ella reía y parecía hablar con alguien, así que me asomé, pero vi que no había nadie. La llamé y ella inmediatamente se acercó. Yo me quedé tranquila, pues siempre me gusta tener a mis hijos a la vista. Terminé de adornar y hice una pequeña oración. Después de esto nos fuimos. Cuando íbamos en el carro le pregunté que si había hablado con alguien y me dijo que solo había visto a un niño. Le pregunté si había ido con alguien que estaba arreglando alguna tumba y me respondió que no sabía. Yo pensé que se trataba de algún niño que iba igual que mi hija, con alguna persona que iba a visitar algún familiar ya fallecido. Lo raro empezó esa noche, cuando escuché que mi hija empezó a dar gritos, así que mi esposo y yo salimos corriendo para ver qué es lo que pasaba, y ella nos dijo que había llegado el niño del cementerio. Mi esposo se quedó viendo sorprendido y me dijo que le explicara qué era lo que había pasado. Así que yo le expliqué y le dije a mi hija que solo había tenido una pesadilla, que seguramente al conocer ese niño, su mente la había puesto en sus sueños. Pero ella decía que no era una pesadilla y que ese niño ahora estaba con los ojos rojos y la quería agarrar. Mi esposo le dijo que se fuera a dormir con nosotros y que ya mañana ni siquiera lo recordaría. Pero mi hija se acordaba de todo. Pero la verdad es de que nosotros no le dimos más importancia. Nos fuimos a dormir como de costumbre, y otra vez aquellos gritos nos despertaron. Ella nos dijo que el niño quería llevársela y que la había jalado de la muñeca. Nuestro asombro fue mayor cuando vimos su muñeca. Tenía unas marcas rojas, como si efectivamente la hubieran apretado, y tenía como tierra. Yo no lo podía creer, así que de nuevo la llevamos al cuarto, y así durmió unos días con nosotros. Ya que todo estaba más calmado y la niña no sentía miedo, la dejamos durmiendo en su cuarto, y a las 3 de la mañana, otra vez aquellos gritos de terror, pero al entrar estaba manchado el piso con huellas como de niño, pero estas huellas tenían lodo y yo no me explicaba cómo es que habían llegado hasta ahí. Mi hija llorando decía que el niño del cementerio había llegado otra vez y que se la quería llevar. Al otro día la llevé a la iglesia y hablé con un sacerdote. Él me dijo que quería hablar con ella. Así que le preguntó que si el niño que había visto en el cementerio le dijo algo, o que si le había quitado algo o le había dado algo. Pero ella dijo que no, solamente lo había saludado cuando lo vio, y él también. Pero de pronto yo la llamé y ella lo despidió. Él se fue corriendo, al igual que ella. Pero sí, había encontrado un anillo y ella se lo puso. Cuando vi la mano de mi hija, ella tenía aquel anillo. Yo no sabía cómo fue que no había visto este anillo antes. Mis ojos se sobresaltaron. El cura agarró la mano de mi hija, pero la de mi hija se veía muy blanca, con las venas muy moradas. El cura me dijo que fuera de nuevo a aquel cementerio y que la niña dejara el anillo en aquel mismo lugar donde lo había encontrado. Le dijo que ella tratara de recordar dónde fue exactamente donde estaba y que ahí lo enterrara en ese mismo lugar. A mí la verdad me dio mucho miedo ir sola, así que le pedí al cura que nos acompañara. Gracias a Dios aceptó y por la tarde fuimos, ahí donde mi hija había dicho que estaba aquel anillo. Ahí estaba la tumba de aquel niño. Había fallecido a los 9 años, pero como 20 años atrás. En la tumba decía el nombre del niño y junto con el sacerdote enterramos aquel anillo, pidiéndole por favor que dejara en paz a mi hija. Hicimos un poco de oración y pagamos una misa a su nombre. Nos fuimos de ese lugar. No sabíamos qué pasaría esa noche, así que pusimos a dormir a la niña y nos fuimos a dormir también. Como a las 3 de la mañana, mi hija llegó a nuestro cuarto. Yo estaba muy asustada y le preguntó qué era lo que había pasado, y nos dijo que aquel niño había llegado, pero esta vez sus ojos no estaban rojos. Le sonrió y le hizo con la mano una señal de despedida, como allá en el cementerio. Desde aquella noche, mi hija volvió a dormir tranquila, pero ya no le gusta ir a los cementerios. Yo cuando puedo, llevo unas flores extras y las llevo a aquella tumba en agradecimiento porque nos cumplió el favor que le habíamos pedido, que dejara tranquila a mi pequeña hija. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios
y gracias por ser parte de este canal.